Ayer domingo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o llamado simplemente el Día Internacional de la Mujer. Es una jornada en la que se recuerda la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Pero la historia de la mujer parece que no ha sido suficientemente reflejada, que todavía cuando hablamos de la historia del hombre. Vamos a tratar ese tema, estamos con la historiadora de la Universidad Católica, Verónica Undurraga. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, muchas gracias por la invitación. Vero, ¿la historia de la mujer está poco contada en Chile o está poco contada en el mundo? ¿Y por qué es necesaria una historia de la mujer que refleje lo que ha ocurrido con la mujer? Bueno, la respuesta es positiva a las dos preguntas. Tanto la historia de la mujer en Chile está muy poco narrada, así como la historia de la mujer en el mundo. Y la razón es que, en general, la historiografía, es decir, el relato sobre los sucesos del pasado, se concentró durante muchos siglos en el relato de la historia política y la historia política hecha por los grandes hombres. Es decir, tampoco se ha narrado la historicidad de muchos actores, el pueblo, por ejemplo, las clases populares en general, los proletarios. Por lo tanto, hay muchas historias que están pendientes por narrar. Y una de esas historias es la historia de la mujer. Exacto. Pero uno lo puede entender en la medida que efectivamente las mujeres en la historia aparentemente funcionaban mucho más puertas adentro que puertas afuera. Entonces, ¿qué historia es la que narras ahí de la mujer? Claro, es que ahí se puede narrar la historia de la mujer desde las perspectivas de la historia de la vida privada, por ejemplo. Lo que ocurre es que la historia en general, la gran historia, se ha concentrado en los hechos diplomáticos, en las batallas, en las grandes guerras, en los sucesos políticos, pero si nosotros consideramos nuestra vida cotidiana, nosotros estamos dedicados la mitad del tiempo a la esfera pública y la otra mitad a nuestra esfera privada. Por ejemplo, ¿qué más importante que narrar la historia de la sexualidad? ¿Qué más importante que narrar la historia de las relaciones entre hombres y mujeres, entre las madres y sus hijos? Por lo tanto, hay una gran parte de la historia realmente existida, es decir, que existió realmente, que no recibió atención de los historiadores, pero es un problema también de la documentación. Es muy difícil reconstruir la historia de la sexualidad. Los historiadores decían, ¿cómo entramos en las alcobas de los siglos XVII, XVIII, XIX? Hay algunos documentos, y a esos documentos son los que se han acercado a los historiadores: correspondencia íntima. Procesos judiciales que narran, permiten reconstruir la cotidianidad. Entonces también hay un problema de dificultad de acceder a esa mitad de la vida, que es la que ocurre puertas adentro, pero es la mitad de la vida de las personas. Es muy relevante reconstruir esa historia. Eso por una parte. Es posible reconstruir la historia de las mujeres desde los espacios privados, pero también ver cómo las mujeres interactuaron con los espacios públicos y las tensiones que se produjeron cuando las mujeres intervenían en el espacio público, por ejemplo. Hasta ahora me da la impresión, y estaba leyendo algo de lo que me habían enviado de tu universidad, es que el relato de la historia del país, cuando tiene que ver con la mujer, es más bien anecdótico. Las mujeres somos las madres de, somos las esposas de, somos la mujer que le entregó el agua o que permitió que se escondiera el ejército. Exacto. Que era el que estaba luchando, o la aguatera que llevaba el agua, o la enfermera que apoyaba a. ¿Esas somos las mujeres en la historia, Verónica? Esa es claro, es una mujer en términos siempre de subordinación a la gran historia masculina, y es una historia subsidiaria, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que tenemos que tener en consideración que existía el régimen patriarcal. Todavía vivimos en una sociedad muy patriarcal, si es que vemos las diferencias salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo, hasta el día de hoy, sí, las tasas de ocupación femenina y masculina. Por lo tanto, en el contexto del patriarcado, efectivamente las mujeres tenían muchos límites de acción. Por lo tanto, no vamos a poder encontrar mujeres ocupando posiciones importantes de poder. Pero
es posible encontrar ciertas mujeres que tuvieron una posición preponderante, pero esas mujeres que accedían a cierto poder, eran muchas veces consideradas mujeres transgresoras. El ejemplo de Catalina de los Ríos. Exacto, ese es el mejor ejemplo. O sea, quizá la Quintrala no era todo lo malo, todo lo mala, todo lo cruel que nos la han retratado, sino que simplemente por ser una mujer que se mandaba sola, ya era distinta, por lo tanto transgresora, por lo tanto estaba mal. ¿Eso es? Claro, aquí hay que distinguir entre el mito sobre la Quintrala, ya construido desde fines del siglo XIX por Benjamín Vicuña Maquena, en su libro ya famosísimo Los Lißberger y la Quintrala, y luego retomada por una serie de, tanto de obras literarias como de películas, la película de Hugo del Carril de la década del 50, las series también de la Quintrala que hemos visto en televisión abierta. Eso es el mito sobre la Quintrala. Entonces ahí construían a una mujer transgresora desde muchas perspectivas, transgresora en la sexualidad, transgresora en la religiosidad, era la bruja, la hechicera. Siempre hay un vínculo en la cultura occidental de transformar en bruja, en demonizar a la mujer independiente, a la mujer que no era controlada por un hombre. Siempre, por lo general, no se puede decir siempre, pero las mujeres que fueron sometidas a procesos inquisitoriales eran mujeres solas, eran viudas. ¿Qué significa eso? Que eran mujeres que no estaban bajo la protección, entre comillas, que era básicamente el control masculino. Pero en esa medida tenemos también a una mujer, la primera española que llega a Chile, la Inés de Suárez, que no viene casada con el conquistador, pero que viene acompañándolo, que es su amante. Y ella no está mal mirada en la historia. ¿Por qué la diferencia? Ahora, lo que pasa es que en el momento a Inés de Suárez finalmente la obligaron a casarse con otro Rodrigo de Quiroga. Exacto. Claro, hay muchas, lo que pasa es que en ese periodo de la conquista es un periodo en el cual no existía tanto control social, digámoslo. La iglesia no estaba tan institucionalizada, el poder real no estaba tan institucionalizado, pero también recordemos que cuando Pedro de Valdivia fue al Perú en el contexto de las guerras entre almagristas y pizarristas y recibió una serie de acusaciones, una de las acusaciones más importantes que recibió fue vivir amancebado públicamente con Inés Suárez. Y por eso, para él retomar su posición como gobernador legítimo de Chile, se le exigió que trajeran a su mujer de España, a Marina Ortiz de Gaete, que viviera maridablemente con ella y que casara a Inés Suárez con otro de los conquistadores. Y él opta por el poder, por el rango, y no por la mujer. Exacto. Ahora, Inés Suárez terminó siendo una mujer poderosísima, dueña de muchas encomiendas, de haciendas, y era una mujer, como dices tú, de armas tomar. Santiago permaneció en pie gracias al arrojo de Inés Suárez, cuando fue atacado por miles de indígenas al mando de Michimalonco. Ella fue la que coordinó la defensa con los pocos capitanes que quedaron en la ciudad de Santiago cuando Valdivia se fue al sur con gran parte de los españoles. Otras mujeres destacables en la historia de Chile, está Inés Suárez, mencionabas tú también a la Quintrala, la hermana de los hermanos Carrera, Javiera Carrera. Claro, a Javiera Carrera la ha tratado muy mal la historiografía porque la ponen bordando la bandera, siempre en una posición doméstica, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que, como te digo, siempre hay que ponerlo en el contexto del patriarcado. No podemos pretender que Javiera Carrera comandara los ejércitos, pero sí podemos pretender que ella asumiera una actitud activa, no pasiva, en determinadas labores de ayuda del ejército, de los patriotas, básicamente. Entonces, ella asumió algunas actuaciones que fueron muy arriesgadas, defendiendo a los patriotas, actuando en ciertas labores, más bien podríamos catalogarlas contemporáneamente de inteligencia, pero es inexplicable, es insostenible que ella asumiera un papel preponderante como en términos militares, por ejemplo, porque una vez más tenemos el régimen patriarcal instalando a la mujer en el ámbito privado y
instalando al hombre en el ámbito público y por lo tanto los espacios de negociación que tenían las mujeres, que sí dieron efectivamente una serie de luchas o de reivindicaciones personales, no podemos hablar de reivindicaciones colectivas, pero sí personales en términos de acceder a ciertos espacios, se dieron dentro de estos límites. ¿Podemos esperar que la historia sea más amable, sea más seria, no quiero decir seria porque no es la palabra, sea más amable, sea más incluyente con las mujeres del siglo XX? A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros analizamos los modelos de exclusión femenina o digámoslo, los parámetros discursivos de exclusión de la mujer, si consideramos el siglo XVII, XVIII y parte del XIX, se justificaba la dominación de las mujeres por parte de los hombres a partir de una inferioridad moral. Y nosotros vemos que en el siglo XIX esa inferioridad de la mujer se justifica incluso en términos biológicos. Se consideraba que la mujer era inestable, era presa de las emociones, se daba un vínculo entre el sistema reproductor femenino y el sistema nervioso de la mujer. La mujer era histérica por tener útero. Todavía nos llaman histéricas, claro, más de lo que uno quisiera. Y eso fue argumentado por científicos, por médicos del siglo XIX, incluso por mujeres. ¿Sabes tú que la tesis con la que se graduó Eloísa Díaz, la primera mujer médico mujer en Chile y en América, tenía que ver con justificar la emocionalidad femenina y la emotividad de la mujer a partir de características fisiológicas? Entonces, la distinción entre patología y feminidad era muy tenue. Y eso pasaba hace un siglo nomás. Por lo tanto, nosotros, cuando se discute, por ejemplo, la ley de cuotas, aquí es una aseveración personal, yo considero que es muy necesaria, porque es tanta la brecha que tenemos que subsanar. Si hasta el siglo XIX éramos consideradas inferiores y irracionales y emocionales solo por tener útero, es tanta la brecha que tenemos que avanzar que en ocasiones se requieren este tipo de normas para acortar un poco más el espacio y que las mujeres se puedan acceder a posiciones de poder. Por lo tanto, la historia de la mujer ha alcanzado cierta consideración por parte de la historiografía y ya no es considerada necesariamente como una historia de segundo orden, pero si vemos lo que se produce sobre protagonistas masculinos de la historia y mujeres en la historia, todavía queda mucho camino que recorrer para lograr una paridad en términos de la visión de la mujer dentro de la historia. La historia que se haga dentro de 100 años respecto de lo que estamos viviendo ahora todavía va a mostrar a las mujeres por debajo de los hombres de alguna manera. Aunque tengamos presidenta, aunque tengamos presidenta del Senado, aunque tengamos presidenta de la CUT, aunque sean mujeres las que están a cargo de las principales federaciones estudiantiles. Es que yo creo que actualmente no podemos decir que existe igualdad de género. Es decir, yo veía las pocas noticias que se dieron sobre el Día de la Mujer el fin de semana, porque fue un fin de semana monopolizado por el caso Penta, que tendió a silenciar las acciones conmemorativas del Día de la Mujer, y las celebraciones que proponían algunos municipios era manicure, día de peluquería. Entonces eso inmediatamente da cuenta de una imagen de subordinación femenina. La mujer es cuerpo, la mujer es belleza. Esas semanas de la mujer que organizan algunos periódicos, una vez más, belleza, salud, bienestar físico, que también es parte de nosotras. También es parte. Pero es una parte. Pero es una parte. Pero es una parte. Verónica Undurraga, historiadora de la Universidad Católica, nos faltó tiempo para poder conversar. Mucho tiempo. Por sobre las productoras yo te voy a dejar invitada para otra vez, lo podemos coordinar, ¿te parece? Muchas gracias. Siempre es necesario hablar sobre la mujer. Se habla muy poco de la mujer, así que yo encantada. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Nos vamos al tiro. Terminó una nueva mañana en Cooperativa. Ya vienen las noticias.